¿Alguna vez has sentido un peso en tu espalda que no podías explicar? No hablo de un simple dolor muscular. Me refiero a esa sensación que te aplasta el alma, que roba tus fuerzas y que persiste incluso cuando intentas ignorarla. Yo también he sentido eso, y con todo mi corazón creo que ese peso no siempre tiene que ver con lo físico. A veces es el cielo que te está hablando. A veces ese dolor es un susurro divino que intenta despertarte, decirte que estás llevando una carga que no fue puesta por Dios, que estás caminando hacia algo que no forma parte de su voluntad para tu vida. Aprendí que hay dolores que no se curan con medicina. Hay dolores que solo se sanan cuando el Espíritu Santo revela lo que está oculto. Porque el cuerpo, mi querido amigo, mi amada hermana, muchas veces grita lo que el alma ha callado por tanto tiempo. Y esa molestia que sientes quizás no sea un castigo, sino una llamada de amor, una invitación a detenerte, rendir lo que no es tuyo, a escuchar lo que el Señor está tratando de decirte en medio del silencio. Hoy quiero que entres conmigo en la palabra. Vamos a caminar por las Escrituras a descubrir lo que realmente significa ese peso en la espalda. Quiero mostrarte cómo Dios habló a través del cuerpo de sus siervos, cómo usó señales físicas para revelar verdades espirituales. Y te prometo, si abres tu corazón, lo que vas a recibir hoy puede cambiarlo todo. Pero antes quiero pedirte algo, un pequeño acto profético. Si sientes que esta palabra es para ti, escribe ahora mismo en los comentarios: Dios sana mis dolores. Hazlo con fe. No es solo una frase, es una oración. Y cada oración sincera es un eco que el cielo no ignora. Dale me gusta si esta palabra está tocando tu espíritu. Y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque el mensaje que sigue puede ser la clave para tu sanidad. Ahora respira profundo, abre el corazón, porque vamos a hablar de dolores que nacen no del cuerpo, sino del alma. Dolores que solo pueden ser entendidos desde el espíritu. Hay momentos en los que ese malestar no es un simple problema físico, es el Señor deteniéndote. Es su forma de decirte: escúchame. Es su forma de guiarte de regreso a su voluntad perfecta. ¿Sabes? En Éxodo hay un momento que siempre me ha estremecido. Moisés, el gran líder, el siervo valiente que caminó con el pueblo en medio del desierto, se atrevió a pedirle a Dios algo inmenso: muéstrame tu gloria. Y la respuesta de Dios fue profunda y desconcertante. Le dijo que no podía ver su rostro, que ningún hombre podría verlo y vivir, pero le permitió ver su espalda, solo su espalda. Cuando leí eso por primera vez, me arrodillé, porque supe que allí había un misterio. En la cultura hebrea, la espalda representa muchas cosas: carga, dirección, sostén. Y cuando Dios muestra su espalda, nos está diciendo: no siempre entenderás mis caminos, pero puedes seguir mis pasos. Hay momentos en los que no veremos su rostro, pero podremos ver hacia dónde fue. Y eso basta para continuar. A veces ese dolor en la espalda no es otra cosa que una advertencia espiritual. El Espíritu Santo susurra: estás cargando algo que no te corresponde. Tal vez estás llevando decisiones que no consultaste con Dios, emociones que nunca fueron sanadas, culpas que Él ya perdonó, caminos que tomaste en tu propia fuerza. Y todo ese peso se manifiesta. Moisés solo vio la espalda de Dios, pero eso fue suficiente para seguir confiando. ¿Y tú hoy qué llevas sobre ti? ¿Qué estás cargando que te impide avanzar? ¿Qué es lo que te está doblando el alma
Quizás ya es momento de soltarlo, de decir, Señor, esto no lo puedo llevar sola, porque lo que sostiene también puede quebrarse, pero Dios no quiere verte quebrado. Él nunca te pedirá que soportes más de lo que puedes llevar. Si hoy sientes que ya no puedes más, no es el fin. Es el inicio de una rendición. Quizás el acto de fe más grande que harás esta semana no sea dar otro paso, sino detenerte y decirle, aquí estoy, Señor. Muéstrame lo que debo soltar, porque Él que sostiene el universo, también sostiene tu espalda, también ve tu dolor, también escucha ese clamor silencioso que nunca pusiste en palabras. Y si has estado llevando un peso invisible, si tu cuerpo ha estado hablando por lo que tu alma calla, hoy es el momento. No estás solo, no estás sola. El Espíritu Santo está aquí. Y esta palabra no llegó por casualidad. Yo sé lo que es sentirse quebrantado por dentro. Yo he estado allí en esos momentos en los que el alma grita mientras el cuerpo apenas puede sostenerse. David, ese hombre, según el corazón de Dios, también lo vivió. Él conocía el peso de sus errores, sentía en sus huesos el silencio de su pecado no confesado. No era solo un lamento espiritual, era físico, era real. Sus palabras aún resuenan con fuerza en mi espíritu. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Él cayó en silencio, pero su cuerpo no pudo. El dolor lo denunció. El alma herida dejó señales en la carne, y ese dolor se convirtió en un mensaje del cielo, una advertencia amorosa de que no podemos ocultar lo que Dios ya ve. Y me pregunto, ¿cuántos de ustedes están hoy caminando con dolores que no vienen del cuerpo sino del alma? ¿Cuántas veces han sentido ese nudo en el pecho, esa presión en la espalda, esa fatiga inexplicable? Yo también lo he sentido. Y aprendí que muchas veces ese dolor no busca atención médica, busca redención. Tal vez tu alma esté intentando hablarte a través del cuerpo. Tal vez ese malestar sea la forma en que el Señor te está llamando con ternura, pero con urgencia, a soltar lo que ya no debes cargar, porque hay cadenas que no se ven, pero que pesan. Hay culpas que no se nombran, pero que nos marchitan por dentro. No fue casualidad que David sintiera cómo sus huesos se consumían mientras callaba. Su cuerpo estaba gritando lo que su espíritu ya no podía sostener. ¿Y tú qué estás cargando hoy que no te corresponde? ¿Qué culpa, qué error, qué herida escondida sigue oprimiendo tu ser? Hay un momento en el que el alma no puede más. Y si no le damos voz, el cuerpo se encarga de hablar. Dolor en los músculos, cansancio que no se va, espaldas dobladas no por el esfuerzo, sino por la tristeza. Es el clamor del alma, rogando descanso, rogando liberación. Es hora de dejarlo. Es hora de reconocer, como lo hizo David, que no podemos más, que necesitamos entregarlo, que necesitamos rendirlo todo ante Él antes de que nos destruya por dentro. David confesó, abrió su corazón y cuando lo hizo, su cuerpo también comenzó a sanar, porque la sanidad verdadera, la que viene del cielo, no comienza en la piel, comienza en lo profundo, en lo más íntimo del alma. Hoy si sientes que ya no puedes más, si tu cuerpo lleva tiempo gritando, si tu espalda ya no soporta la carga, escucha. Tal vez no sea una dolencia cualquiera, tal vez sea tu alma suplicando ser liberada.
A veces cuando no escuchamos la voz de Dios en lo espiritual, Él permite que el cuerpo hable a través del dolor. Y ese dolor no se calma con medicina, no desaparece con el tiempo. Es como un susurro insistente del cielo, una voz que no se apaga hasta que por fin decidimos detenernos y escuchar. Recuerdo la historia de Belsasar, el rey que desafió la santidad de Dios. Creyó que su poder era suficiente, que nada ni nadie podía tocarlo. Pero esa misma noche, en medio del banquete, en medio de su orgullo, la mano del juicio apareció. Una mano invisible escribió en la pared palabras que helaron su corazón: Mene, mene, tekel, upharsin. Y su rostro se desfiguró de miedo. Sus rodillas se golpeaban una contra la otra. Él, que se sentía invencible, se encontró cara a cara con la verdad. Había sido pesado en balanza y hallado falto. Todo lo que había acumulado no pudo salvarlo. Su soberbia fue respondida con silencio del cielo hasta que Dios habló. Y cuando Dios habla, nadie puede ignorarlo. Belsasar no entendía que su cuerpo temblaba no por debilidad física, sino porque la gloria de Dios estaba manifestando juicio. Y hoy tú y yo sabemos que Dios sigue hablando, a veces con ternura, a veces con advertencia, a veces con sueños y otras con dolores sin explicación. Con ese peso invisible que sentimos en la espalda, con ese cansancio que no viene del esfuerzo, sino de la resistencia espiritual. Es Dios, es su mano suave y firme a la vez, tocando lo más profundo de nuestro ser, llamándonos a regresar, a rendirnos, a soltar lo que no fuimos creados para cargar. Yo no estoy aquí para condenarte. Estoy aquí porque yo también he llorado por dentro, porque también he sentido esa opresión que te dobla cuando te niegas a rendirlo todo. Pero aprendí que cuando lo sueltas, cuando lo entregas, cuando reconoces, el cielo no responde con juicio, sino con restauración. Porque el mismo Dios que escribió en la pared de Belsasar también escribió tu nombre en el cielo. Y Él no quiere tu destrucción, quiere tu libertad, quiere tu alma liviana, tu corazón restaurado, tu cuerpo en paz. Y si hoy sientes que tu dolor no tiene explicación, tal vez no sea una enfermedad, tal vez sea una invitación, una llamada santa. Escucha, porque el Espíritu de Dios está hablando aún en el silencio de tu dolor. Yo he visto rostros que sonríen por fuera y se quiebran por dentro. He sentido en mi propio cuerpo ese peso invisible que aprieta el alma más que los hombros, ese cansancio que ningún descanso físico puede aliviar. Y he aprendido a través del Espíritu Santo que muchas veces cuando hay un dolor que no se va, cuando hay un malestar que insiste en quedarse, no es el cuerpo el que está clamando, es el alma. Y si ese dolor que sientes en tu espalda no es casual, y si es Dios susurrándote al oído, que pares, que dejes de avanzar hacia lo que no viene de Él. Recuerdo al rey Belsasar, que vio la escritura en la pared y no comprendió el mensaje. Pero tú y yo aún tenemos tiempo, aún podemos escuchar, aún podemos pedir discernimiento, porque cuando el cielo habla a través del cuerpo, no lo hace para castigarte, sino para rescatarte antes del abismo. Lo sé porque he estado ahí con rodillas dobladas, con lágrimas silenciosas que solo el Espíritu podía traducir. He aprendido que la respuesta siempre está en la oración sincera, en la capacidad de detenerme y decir: Señor, ¿qué estás tratando de mostrarme? Como Daniel, que pudo leer lo que nadie más entendía. Hoy el Espíritu Santo
quiere revelarte lo que hay escondido detrás de tu dolor, porque cuando Dios advierte lo hace por amor, porque todavía estás a tiempo. Quizá no es solo tu espalda, quizá es tu espíritu el que clama por ser liberado. Quizá has ignorado las señales una y otra vez, creyendo que siempre habrá otro momento, otra oportunidad. Pero dime, ¿y si esta es la última vez que el cielo te está hablando así? ¿Y si tu vida está siendo pesada ahora mismo en la balanza de Dios? ¿Qué encontraría? ¿Qué mostraría el resultado? No esperes a que el dolor sea tan fuerte que no puedas levantarte. No esperes a que la gracia se convierta en juicio. Hoy es el día en que puedes abrir los ojos y decir: háblame, Señor, estoy escuchando. Porque ese malestar puede ser el último llamado o puede ser el principio de una nueva libertad. A veces lo que duele no es el cuerpo, es el alma. Es ese peso que no se ve, pero que sentimos en cada paso, en cada suspiro, en cada noche sin descanso. Un peso que hemos cargado durante años, culpas que nunca llevamos a la cruz, errores que no soltamos, heridas que no dejamos sanar. Pero Jesús ya pagó el precio. Él no murió para que tú sigas cargando lo que Él ya llevó. Yo no puedo olvidar sus palabras en Mateo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Lo entiendes? Él no está hablando solo del cuerpo. Están hablando de tu alma, de ese lugar profundo donde nadie más llega, pero donde Él habita. En los tiempos antiguos, un yugo mal ajustado hería a los animales. Les causaba llagas, les robaba la fuerza. Pero Jesús no pone sobre ti un yugo que hiere. Él te ofrece uno a tu medida, uno que no destruye, sino que libera. Aún así, ¿cuántos siguen arrastrando pesos que no fueron llamados a llevar? Decisiones mal tomadas, palabras que nunca fueron soltadas, remordimientos que se niegan a morir. Y todo eso se refleja en el cuerpo, especialmente en la espalda. No lo digo por teoría, lo he visto con mis propios ojos y he llorado con aquellos que no sabían por qué dolía tanto, hasta que entendieron que no era físico, era espiritual. Imagina a ese hombre que camina por el desierto con una mochila llena de piedras. Cada piedra es un pecado que no confesó, un error que no perdonó, una culpa que decidió guardar. Al principio puede caminar, pero con el tiempo sus pasos se hacen más lentos, su espalda se dobla, su cuerpo se quiebra. Y lo más triste, esas piedras no eran suyas, porque ya hubo uno que las cargó en el Gólgota, y aún así él se aferra como si la cruz no hubiera sido suficiente. Pero Jesús no vino para condenarte, vino para invitarte al descanso, para decirte con voz suave pero firme: dame esa carga, esa culpa, esa vergüenza. Yo ya la llevé por ti, pero primero tú debes reconocer que la estás cargando. Debes mirar dentro de ti y responder con honestidad. ¿Qué errores sigues arrastrando? ¿Qué voces del pasado siguen acusándote? ¿Qué heridas no has dejado que Él sane? La culpa. Oh, la culpa es un yugo cruel, silencioso pero destructor, pero el amor de Cristo es más fuerte, es más profundo, y hoy te está llamando, no para castigarte, sino para liberarte, porque tú no fuiste creado para vivir doblado bajo el peso, fuiste creado para caminar erguido
como hijo redimido del Dios viviente. Y mientras yo te hablo, siento que hay alguien del otro lado que sabe que este mensaje es para él, no por casualidad, no por coincidencia, porque el Espíritu Santo no se equivoca. Él te está tocando ahora y todo lo que te pide es una respuesta, solo una, porque la cruz ya fue suficiente, la sangre ya fue derramada, el descanso está esperándote. Yo he estado ahí, querida alma, en ese lugar silencioso donde las lágrimas no se ven, pero el peso en la espalda grita con cada paso. Sé lo que es intentar sonreír mientras el alma se derrumba por dentro. Sé lo que es llevar un peso que no me corresponde, aferrarme a cargas que el Señor ya había pedido que soltara. Porque Él murió, no solo para perdonarnos, sino para liberarnos. Él no entregó su vida para que vivamos encorvados por la culpa, el resentimiento o la rebeldía. Él murió para que vivas en libertad, para que experimentes un descanso que no depende del cuerpo, sino de la paz profunda del alma. Hoy, mientras estás escuchando esto, yo sé que Jesús está extendiendo sus brazos hacia ti. Lo sé como sé que respiro, y su voz es clara, tierna, directa. Ven a mí, suelta ese peso, dame tus cargas, yo te haré descansar. Pero la decisión, mi amado, es tuya. Puedes seguir resistiéndote, puedes seguir caminando con la espalda doblada por lo que no te corresponde cargar. Puedes seguir dejando que el pasado dicte tu presente, o te atreverás hoy a dejarlo todo a los pies del Maestro, porque Él no te está pidiendo que lo lleves tú. Su yugo es fácil, su carga es ligera. ¿Estás dispuesto a soltarlo? Yo sé que cuesta. Yo misma he luchado con cargas que no quería soltar, pero también sé que cuando lo haces, algo cambia, algo se rompe y algo se sana, porque cuando el alma está herida, el cuerpo lo refleja, y cuando el corazón guarda silencio entre la culpa y el rencor, el cuerpo se convierte en un espejo. ¿Sabes qué escribió David? Ese hombre que había sido ungido por Dios y aún así cayó tan profundamente que su pecado afectó no solo su espíritu, sino también su carne. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada, se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Eso está en el Salmo 38. David no se escondió, él confesó, él reconoció que el peso de su pecado se manifestaba en su carne, en sus huesos, en su andar. ¿Cuántos de nosotros estamos caminando hoy como David encorvados, cansados, humillados por dentro, con dolores que no vienen de la columna, sino del alma, con noches en las que el insomnio no es físico, sino espiritual, porque el cuerpo no puede silenciar lo que el alma calla? Y cuando no perdonamos, cuando no pedimos perdón, cuando seguimos abrazando el pecado como si fuera parte de nuestra identidad, el cuerpo comienza a hablar. Y habla con dolor, con cansancio, con enfermedad. Ese dolor que llevas en la espalda, esa fatiga constante, puede no ser solo un malestar físico, puede ser la voz de tu alma suplicando liberación. La culpa no confesada, el rencor no resuelto, el secreto que todavía te aplasta, porque cuando el alma está en conflicto, el cuerpo se convierte en su portavoz. Pero escucha esto, David confesó, David clamó, David se quebrantó, y en ese quebranto comenzó a encontrar sanidad, porque la sanidad verdadera
no comienza con un analgésico, comienza con una oración, no comienza en la carne, comienza en el corazón, en ese lugar secreto donde Dios lo ve todo y aún así te ama. Hoy, mi amado, mi amada, Dios te está llamando, no para acusarte, no para señalarte, sino para liberarte. Te está invitando a soltar eso que te está destruyendo por dentro, ese resentimiento que te ha robado la luz, esa culpa que te mantiene lejos, ese peso invisible que has cargado por tanto tiempo como si fuera tuyo. Él te dice, no tienes que llevarlo más, porque mientras sigas cargando esas piedras invisibles, tu espalda seguirá doliendo, tu alma seguirá gritando, tu cuerpo seguirá sufriendo, y si eso fuera todo ya sería demasiado. Pero hay más, porque hay un peso aún más profundo, no de lo que otros nos hicieron, sino de lo que nosotros mismos decidimos. Cuando le damos la espalda a Dios, cuando ignoramos su voz, cuando decidimos caminar por nuestro propio camino, ese es el peso más devastador, el peso de la rebeldía. Y Dios lo dijo con tristeza en Jeremías 2:7. Dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra tú me diste a luz, porque me volvieron la espalda y no el rostro. Pero en el tiempo de su aflicción dirán, levántate y sálvanos. ¿No es eso lo que tantas veces hacemos? Ignoramos al Dios vivo, sustituimos su presencia por cosas vacías, y luego cuando el dolor nos alcanza, gritamos pidiendo rescate. Israel cargó ese peso y lo pagó con quebranto, porque cuando caminas fuera de la voluntad de Dios, el yugo se hace duro, el camino se vuelve pesado, y el dolor en la espalda es un recordatorio constante de que te alejaste. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que ya no puedes más? ¿Cuántas noches te has acostado con la sensación de que estás cargando con el mundo entero? Tal vez son responsabilidades que nunca debiste asumir, relaciones que Dios te pidió soltar, decisiones que tomaste sin orar, y ahora tu espalda lo siente, porque cuando nos rebelamos contra Dios, asumimos el control y también el peso, hasta que finalmente el cuerpo se quiebra. Pero hoy te lo digo con lágrimas y con esperanza, aún hay tiempo. Aún puedes soltarlo, aún puedes volver. Y ese volver no será con condenación, sino con sanidad, porque el dolor puede ser cruel, pero también puede ser el comienzo de una restauración gloriosa. Y ese comienzo puede ser ahora. Yo he visto esas espaldas dobladas por el peso del alma. He orado por corazones que llevaban tanto tiempo cargando con lo que nunca debieron llevar, que ya no sabían cómo vivir sin ese dolor, y aún así, el Dios que yo amo, el Dios que me ha sostenido cada día de mi vida, sigue extendiendo sus brazos. Él no se cansa de llamarnos, no se da por vencido cuando tú te das por vencido. Él sigue esperando que sueltes todo eso que nunca fue tuyo. Porque cuando Israel gritó en medio de su angustia, Dios no se alejó. Él escuchó, Él perdonó, Él restauró. Y si lo hizo con ellos, lo hará contigo también. Pero primero tienes que dejar de cargar con lo que no te corresponde. ¿Cuántas decisiones te han llevado a sostener pesos que tu alma no puede aguantar? Hay un momento en que debes detenerte, girarte hacia Él y rendirle todo lo que has estado llevando en silencio. Porque la rebeldía no solo endurece el corazón, también rompe la espalda. Y no todas las cargas vienen del mundo. Algunas nacen dentro de nosotros. Son actitudes del alma, son voces interiores que dicen, yo puedo solo.
Y ese orgullo, esa autosuficiencia, son cargas más pesadas que cualquier cruz visible. Es el peso que se acumula cuando dejamos de depender de Dios y empezamos a confiar en nuestras propias manos. Recuerdo al pueblo de Israel en el desierto. Moisés estaba en el monte en presencia del Altísimo, pero el pueblo no supo esperar. El tiempo pasaba y la impaciencia se convirtió en miedo y el miedo en control. Y entonces, en lugar de clamar al Dios que había abierto el mar ante sus ojos, dijeron: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le haya acontecido». Y así las mismas manos que habían sido rescatadas ahora moldeaban un ídolo sin vida. Un becerro de oro, una imagen que pretendía reemplazar al Dios vivo. Y ese ídolo no era solo una estatua, era una carga, era un peso muerto que no podía proteger, no podía responder, no podía sanar. Y sin embargo, ellos lo adoraron, lo sostuvieron, lo pusieron sobre sus espaldas. ¿Y cuántas veces tú y yo hacemos lo mismo? Cuando la incertidumbre llega, cuando Dios guarda silencio, cuando no entendemos lo que está pasando, ¿cuántas veces hemos elegido controlar en lugar de confiar? ¿Cuántas veces en lugar de esperar en su fidelidad, construimos nuestros propios becerros de oro? El orgullo es un ídolo, la autosuficiencia es un ídolo. Y todos los ídolos tienen algo en común: prometen estabilidad, pero terminan aplastando. Dicen que nos harán sentir seguros, pero terminan quebrando nuestra paz, porque no pueden sostenernos, no pueden hablarnos, no pueden levantarnos cuando caemos, y mientras tanto nuestra alma se hunde bajo el peso de algo que nosotros mismos creamos. Israel creó un ídolo porque no quiso esperar, porque olvidó, porque temió. Y hoy tal vez tú también estás llevando ídolos modernos. El éxito, el control, el reconocimiento, el miedo a no ser suficiente. Y aunque parecen inofensivos, están robando tu descanso, tu gozo, tu libertad. Porque cualquier cosa que tome el lugar de Dios en tu vida terminará cargándote hasta que no puedas más. Pero escucha, así como Dios llamó a Israel a dejar el becerro de oro, también te llama hoy a ti. Te llama a soltar el control, a dejar de crear imágenes con tus miedos, a reconocer que tú solo no puedes, a aceptar que tus fuerzas no alcanzan y que solo hay uno que puede sostenerte sin quebrarte. ¿Qué ídolos estás cargando hoy? ¿Qué pesos estás sosteniendo por orgullo, por no querer rendirte, por creer que puedes hacerlo todo sin Él? Es tiempo de soltarlos, es tiempo de rendirte, es tiempo de dejar que el Dios que restauró a su pueblo, que perdonó su terquedad, que no se alejó en el desierto, sea el mismo Dios que alivie tu carga esta noche. Porque cuando por fin dejamos de luchar, cuando bajamos los brazos, cuando dejamos de pretender, entonces encontramos descanso. Y ese descanso no está en el mundo, está en aquel que tiene el poder de sostener tu alma con ternura. El mundo está lleno de espaldas encorvadas, pero hay un Dios que sigue diciendo: venid a mí, y yo os haré descansar. Yo he visto personas con los ojos llenos de fe, pero con el alma encorvada por dentro. He visto corazones que adoran, labios que cantan, pero espíritus que apenas pueden sostenerse por tanto dolor oculto. Y cada vez que leo esas palabras en Isaías,
Mi alma se detiene, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 63, 4, 5. Eso no es poesía, no es algo simbólico, es una realidad viva. Jesús cargó con todo, con tu llanto reprimido, con tu noche sin descanso, con esa herida que nunca se cerró. Él la llevó, y sin embargo, ¿cuántos siguen caminando como si nada hubiera pasado, como si el sacrificio de la cruz no hubiera sido suficiente? Yo los veo, almas preciosas de Dios, cargando mochilas invisibles llenas de piedras. Y cada piedra tiene nombre, culpa, rechazo, traición, miedo. Caminan encorvados por el peso de lo que no les pertenece. Hasta que un día una voz suave pero firme les dice: dame esa carga, yo la llevé por ti, pero para entregarla hay que soltar, hay que dejar de luchar con las propias fuerzas, hay que rendir ese orgullo que dice: yo puedo solo. Hay que dejar el resentimiento, ese deseo silencioso de justicia humana. Hay que reconocer con humildad que no podemos curarnos a nosotros mismos, que no fuimos creados para vivir así, porque la restauración no comienza con fuerza, sino con rendición. No empieza cuando te esfuerzas más, sino cuando confías más. Jesús sigue extendiendo sus manos heridas y te dice: dámelo, no porque te juzgue, sino porque ya lo llevó, ya fue hecho, ya fue pagado. Y entonces recuerdo a aquella mujer, la mujer que durante 18 años vivió encorvada no solo físicamente, sino en espíritu. Tal vez tú también la has visto en el espejo. Su cuerpo estaba doblado, sí, pero su alma más aún. En un mundo que la señalaba, Jesús la miró. En un lugar donde todos la evitaban, Él se acercó y con una sola frase todo cambió. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Lucas 13:12. Y en ese instante sus huesos se enderezaron, pero más aún su espíritu fue restaurado, no por un tratamiento médico, no por una terapia, sino por la voz del Hijo de Dios que libera incluso lo que no se ve, porque no era un mal físico, era una atadura. Y yo he visto muchas veces cómo esas cadenas invisibles atan aún más que el dolor corporal. Cadenas de culpa, de miedo, de rechazo. Tal vez tú también las llevas. Y cada día despiertas con un peso que nadie ve, pero que tú sí sientes. Y Jesús una vez más está frente a ti, no con condena, no con reproche, sino con compasión, y te dice: eres libre, eres. La pregunta es: ¿estás dispuesto a soltar? ¿Estás dispuesto a rendir lo que nunca te correspondía cargar? Yo lo hice. Y desde ese día mi caminar no ha sido más ligero por mis fuerzas, sino por su gracia. Porque la cruz no solo resolvió tu eternidad, también quiere sanar tu presente. Yo he visto rostros encorvados por el peso de años, no solo por enfermedades del cuerpo, sino por tormentas en el alma. He sentido en mi propio espíritu cómo el enemigo quiere empujarnos hacia abajo, mantenernos doblados, con la mirada atrapada en el polvo, como si no hubiera esperanza, como si el cielo hubiera cerrado sus puertas. Pero no es así, porque yo conozco a Jesús y sé que Él vino para libertarnos, vino para levantarnos, vino para enderezar lo que se ha torcido por tanto tiempo, para romper esas cadenas invisibles que nadie más puede ver, pero que tú y yo sí sentimos.
Lo vi hacerlo con aquella mujer encorvada y lo veo hacerlo hoy, Geis, porque Él sigue siendo el mismo. Él te llama, igual que la llamó a ella, y cuando Él llama, las cadenas se rompen. No importa si son de miedo, de culpa, de recuerdos que no se van, de heridas que nadie supo sanar. Él te llama a soltar eso que nunca debiste cargar. Él quiere sanarte, sí, pero no solo tu cuerpo. Él quiere tocar tu alma allí donde nadie más ha llegado. Quiere restaurar lo quebrado, levantar lo que ha caído, limpiar lo que ha sido cubierto por años de dolor. ¿Estás dispuesto a dejarlo entrar? He vivido suficiente para saber que hay días en los que la tormenta parece más fuerte que nuestra fe. Momentos en los que todo a nuestro alrededor tiembla y parece que no podremos sostenernos. Y no es solo el cuerpo el que se cansa, es el alma la que grita en silencio. He estado ahí, en ese lugar donde sientes que el caos te rodea y que Jesús, el mismo Jesús que prometió estar contigo, guarda silencio. Pero el Espíritu me ha recordado una y otra vez: Jesús nunca pierde el control. Él está en la barca. Aun cuando duerme, está en la barca. Y si Él está allí, nada podrá destruirte. Lo sé porque he sentido su voz decirle a mi tormenta: calla, enmudece, y he visto cómo el viento obedece. ¿Recuerdas aquella noche en el mar? Él dijo: pasemos al otro lado. Era una orden, no una sugerencia. Era un destino, no una posibilidad. Y aunque la tormenta rugía, aunque las olas golpeaban, Jesús no había dejado de ser el Señor. Los discípulos pensaban que iban a morir y gritaban: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Pero Él se levantó, miró al mar y habló. Y con una sola palabra, el viento se detuvo, el mar se aquietó y el miedo cedió ante la paz. No porque la barca fuera fuerte, sino porque el que la habitaba era más fuerte que cualquier tempestad. Tú también has vivido noches como esa. Yo lo sé, has sentido que tu alma se quiebra bajo el peso de pensamientos que no puedes callar, que las olas de ansiedad golpean más fuerte que cualquier viento. Pero hoy el mismo Jesús que habló al mar te habla a ti. Te dice: paz, cálmate. No solo al exterior, sino a lo más profundo de ti, a esa parte que no dejas que nadie vea. Él quiere tomar el timón de tu barca, quiere guiarte hacia el otro lado, y no lo hará con gritos ni con ruido. Lo hará con su voz suave, con esa voz que solo el alma quebrantada puede oír. Porque el verdadero milagro no es que la tormenta se detenga. El verdadero milagro es saber que Él está contigo dentro de ella. Y si hoy estás dispuesto a abrir tu corazón, a dejar que Él entre en tu barca, verás cómo aún en medio del caos, su presencia lo cambia todo. Porque mientras Jesús esté contigo, no hay tormenta que pueda hundirte. Él no ha terminado contigo. Y aunque el viento siga soplando, su paz ya está descendiendo. Y su voz, esa voz que hace temblar la creación, hoy te dice: una vez más calla, enmudece. Yo he visto muchas tormentas. Algunas rugían en el cielo y otras más silenciosas en el interior del alma. Y aprendí no en los grandes auditorios, sino en la soledad de mi habitación, que hay momentos en los que no basta con orar fuerte ni con saber versículos de memoria. Hay momentos en los que la única pregunta que permanece es: ¿estás dispuesta a soltar el control y dejar que Él calme la tormenta? Porque sí, yo lo sé.
Hay olas que golpean con furia, hay noches en las que el viento no cesa, pero cuando Jesús está en la barca, su paz es más fuerte que cualquier viento. Él no siempre elimina la tormenta, pero siempre está por encima de ella. He conocido cuerpos cansados, espaldas dobladas por el peso que no se ve, por esas cargas invisibles que no se llevan en los brazos, sino en el alma. Pesos que no vienen de fuera, sino de dentro. Heridas no sanadas, culpas del pasado, miedos sobre el mañana. Y entonces recuerdo esa invitación de Jesús tan sencilla, tan pura, tan olvidada, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. Lo repito, y mis ojos se llenan de lágrimas, porque cuántos han escuchado esta promesa, pero cuántos realmente la han vivido. Él ofrece descanso, pero nosotros seguimos luchando. Él ofrece alivio, pero nosotros seguimos resistiendo. Y ese peso no nos pertenece. ¿Alguna vez viste a alguien caminar encorvado sin que nada lo empujara? Así caminan muchos hoy, cargando culpas, resentimientos, temores que no han confesado ni entregado. Cada emoción no resuelta es como una piedra más sobre los hombros y lentamente se colapsa el cuerpo y el espíritu. Pero Jesús está ahí, no con condena, no con juicio, está con ternura. Extiende su mano y dice: dame tu carga, entrégame ese peso que te está destruyendo, déjame llevarlo por ti. Pero ¡ay, qué difícil soltar lo que por años hemos aprendido a sostener! A veces creemos que al cargarlo estamos siendo fuertes, responsables, incluso espirituales, pero no. Cuando nos aferramos a esas cargas, lo que en verdad estamos diciendo es: no necesito tu ayuda, Señor, puedo solo. ¿Cuánto más crees que podrás resistir antes de quebrarte? Hoy, mientras leo estas palabras, sé que hay almas escuchando, almas cansadas, almas que han llorado en silencio, y yo les digo: suelta, déjalo caer, no estás hecha para cargar lo que ya fue clavado en la cruz. Su yugo es fácil, su carga ligera, y solo Él puede darte esa paz que el mundo no sabe dar. Y hay algo más, algo que aprendí en carne propia. Hay veces en que el cielo no grita, no truena, a veces Dios susurra a través del dolor, a través del peso que se siente de repente, como si su espíritu tratara de advertirte, de tocarte la espalda y decirte: detente, escúchame. No siempre es una enfermedad, no siempre es una dolencia, a veces es misericordia disfrazada, es un aviso amoroso antes del precipicio. ¿Te has detenido a preguntar qué me estás tratando de decir, Señor? Porque el profeta lo dijo claramente: buscad a Jehová, mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. No todas las oportunidades volverán. No todos los llamados se repetirán. Hay advertencias que si no las escuchas hoy, mañana, podrían convertirse en consecuencias. Imagina caminar sin ver que el abismo está a unos pasos. El amor de Dios no te deja caer sin antes intentar salvarte. A veces lo hace a través de un peso en la espalda, de un cansancio inexplicable, de una tristeza que no entiendes. No para herirte, sino para despertarte, para decirte: vuelve a mí antes de que sea demasiado tarde. Y aunque muchas veces hemos ignorado esas señales, Él sigue insistiendo, porque su advertencia no es condena, es amor, es rescate, es el último llamado antes de la caída, porque su deseo no es verte destruido, sino restaurado.
No quiere que vivas doblado bajo un peso que nunca fue tuyo. Él te creó para caminar erguido libre, sostenido por su gracia. Y hoy todavía estás a tiempo de escuchar. Yo no vine aquí para entretenerte ni para ofrecerte un mensaje liviano. Vine porque sé lo que es llevar un peso en el alma. He estado allí. He sentido el silencio de Dios cuando lo único que necesitaba era una respuesta. Pero también he sentido su voz rompiendo ese silencio con un susurro lleno de amor y advertencia. No siempre habla en un trueno, a veces habla a través del dolor. Y si estás sintiendo ese dolor, hoy no lo descartes, no lo maquilles, porque puede ser que el cielo esté gritando a tu corazón: detente, regresa, vuelve a mí antes de que sea demasiado tarde. El Espíritu de Dios no contenderá con el hombre para siempre. Eso lo dice Génesis 6:3. Esas palabras no son solo historia, son un eco vivo en este mismo instante, una advertencia para los que siguen corriendo convencidos de que tienen tiempo, que pueden seguir en su camino sin consecuencias. Y si esta fuera la última vez que el cielo intenta alcanzarte antes del juicio, ¿qué harás tú con esa advertencia? He visto muchas almas acercarse a la presencia de Dios con el cuerpo quebrantado, buscando alivio, una cura, una salida. Y el Señor, en su infinita misericordia, los ha tocado, pero no con analgésicos espirituales, no con parches para el cuerpo. Los ha sanado desde adentro, porque Él no es un Dios de medias soluciones. Él es un Dios que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Lo dice el Salmo 103, no algunas, no solo las que puedes ver, no solo las físicas, todas. Y entonces veo a tantos que caminan con mochilas invisibles sobre la espalda, cargadas de piedras pesadas, la culpa, el resentimiento, el dolor no sanado, los pecados escondidos. Y cada mañana se levantan y se la ponen de nuevo como si no hubiera otra opción. Pero la hay. Hay una opción, hay un llamado, hay una puerta abierta. Y esa puerta es Cristo. Tú puedes ir de médico en médico, de consejo en consejo, de una solución momentánea a otra, pero mientras no vacíes esa mochila delante del Señor, el dolor seguirá hablando, porque no es tu cuerpo el que clama, es tu alma, una alma que necesita ser liberada, restaurada, sanada, y eso solo lo puede hacer aquel que te creó. Hoy, mientras lees estas palabras, yo sé que el Espíritu Santo está tocando suavemente la puerta de tu corazón y no te está gritando, no te está condenando, te está suplicando con amor eterno: ven a mí. Yo puedo sanar lo que nadie más puede ver, pero tienes que soltar, tienes que rendir, tienes que dejar que Él entre, no en la superficie, sino en lo más profundo. Porque la sanidad verdadera comienza cuando estás dispuesto a abrir el corazón por completo. No esperes al borde del abismo. No sigas creyendo que aún hay tiempo cuando el reloj espiritual está marcando la última hora. El cielo no está en silencio. El cielo está hablando. ¿Estás escuchando o seguirás acelerando hacia el dolor? He vivido lo suficiente como para saber que cuando Dios advierte, lo hace por amor, no para asustarte, para salvarte, para rescatarte antes de que el juicio llegue. Pero también sé que hay un límite, un momento en que las advertencias cesan y comienzan las consecuencias. No dejes que ese momento te alcance sin haber respondido. Hoy es el día.
Este es el instante. Su mano sigue extendida y tú aún puedes decir, sí. Yo sé lo que significa caminar con el alma encorvada. He sentido el peso de los días que no se pueden cambiar, de las palabras que no se dijeron, de las decisiones que no siempre fueron las mejores. Pero también sé lo que es experimentar esa sanidad que no solo toca el cuerpo, sino que penetra hasta lo más profundo del espíritu. La sanidad que viene del Señor es completa. No se detiene en lo visible, alcanza lo invisible. Él toca lo que nadie más ve, lo que hemos ocultado por tanto tiempo, lo que hemos aprendido a llevar como si fuera parte de nosotros. Y hoy te pregunto, con la voz temblorosa pero firme que tantas veces he usado para clamar, ¿estás dispuesto a soltar esa carga? Hay un llamado que no viene de este mundo, un llamado que viene del cielo, y es un llamado a despertar. Porque no basta con reconocer la carga, no basta con llorar por ella, ni siquiera basta con hablar de ella. El verdadero milagro comienza cuando decidimos dejarla ir. Pablo lo entendió con una claridad santa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13, 14. El que conocía la culpa, el error, el remordimiento, supo que no podía caminar hacia el futuro si sus pies seguían atados al pasado. ¿Y cuántos de nosotros vivimos así? Caminamos, sí, pero mirando hacia atrás. Pensamos en lo que hicimos mal, en lo que no funcionó, en lo que perdimos. Pero esa mirada hacia atrás no solo cansa, esa mirada nos rompe, nos encorva, nos arrastra. Y el Espíritu Santo, con esa voz que no acusa, pero que redarguye, pregunta, ¿hasta cuándo seguirás cargando con eso? Imagina un corredor en plena carrera. Si decide mirar hacia atrás, no solo perderá velocidad, perderá el enfoque. Y si pierde el enfoque, perderá la meta. Dios no quiere eso para ti. Él tiene un plan, una promesa, un camino lleno de restauración. Pero para avanzar hacia ello, debes hacer una elección. No se trata de olvidar con la mente, se trata de rendir con el alma. ¿Qué recuerdos te impiden levantar la mirada? ¿Qué heridas siguen abiertas, sangrando en silencio? Tal vez es un error que aún grita en tus pensamientos. Tal vez es un amor perdido, una oportunidad malgastada, un silencio que pesó demasiado. Pero hoy escucha bien, hoy el Señor te dice, olvídalo, no porque no haya sido real, no porque no haya dolido, sino porque ya lo llevé en la cruz. He aquí, yo hago cosa nueva, ¿no la conoceréis? Y así como Pablo soltó para alcanzar la meta, tú también puedes hacerlo. Hoy puedes venir ante Dios con todo, con lo roto, con lo que pesa, con lo que escondes y ponerlo todo a los pies del Redentor. No tienes que seguir caminando doblado, no tienes que arrastrar más ese ayer. Hoy puedes decidir caminar ligero, libre, con la mirada fija en lo que viene. Porque mientras sigas abrazando lo que fue, no podrás recibir lo que está por nacer. Quédate de pie. Mira bien lo que ha pasado. No todos llegan hasta aquí. Muchos se detienen, muchos se pierden en distracciones. Pero tú has escuchado, has permanecido, has sentido ese susurro suave del Espíritu diciéndote, hay algo más para ti. Esto no es casualidad, esto es un toque divino. Dios te ha traído hasta aquí porque hay propósito, hay destino, hay algo que solo tú puedes vivir con Él. Durante este trayecto,
Hemos hablado del dolor que cargamos, de las señales que ignoramos, de las cargas que no soltamos, aún sabiendo que Jesús ya las llevó. Hemos entendido que el cuerpo sufre, pero que es el alma la que más clama. Y hemos visto cómo en medio del quebranto Dios susurra: vuelve a mí. Él no solo advierte, Él también sana. Él toma nuestras ruinas y edifica sobre ellas un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo está aquí, no mañana, hoy. Un día donde el pasado se rinde, donde el alma se endereza, donde la paz toma el lugar del cansancio, donde la esperanza ya no es una ilusión, sino una certeza. Y ahora quiero invitarte a hacer algo. Escribe esta frase. Escríbela con todo tu corazón. Estoy listo para soltarlo. No es solo una frase. Es un acto de fe. Es una bandera. Es una declaración ante los cielos y el infierno de que tú has decidido confiar, rendir y caminar hacia la libertad que Jesús te ofrece. ¿Estás listo? ¿Estás verdaderamente listo para entregarlo todo? Si has llegado hasta aquí, créeme, no es casualidad. El Espíritu Santo está obrando en ti. Yo no creo en las coincidencias. Si estás aquí, si estás escuchando estas palabras ahora mismo, es porque el Espíritu Santo te ha traído. No ignores este momento. No lo dejes pasar como si fuera uno más, porque lo que sientes ahora en tu corazón, esa suave quemadura en el alma, no es emoción humana, es la llama viva que Dios ha encendido dentro de ti. Y una llama así necesita alimento, no puede arder sola, se nutre de la palabra, de la presencia de la verdad que viene del cielo. Yo he aprendido que esa llama se mantiene viva cuando eliges rodearte de lo que edifica, de lo que fortalece tu fe. Por eso hoy te pregunto, como si estuviéramos cara a cara, ¿estás suscrito a este canal? Porque si no lo estás, quizás estás dejando pasar la oportunidad de seguir recibiendo mensajes como este. Palabras que no son mías, sino de aquel que te ama, que te ve, que te espera. Mensajes que pueden ser la respuesta que tu corazón ha estado buscando quizás durante años. Porque cada vez que abres uno de estos videos, le estás diciendo a Dios: háblame, corrígeme, lléname, sosténme. Y si ya estás suscrito, permíteme felicitarte, porque estás tomando una decisión poderosa. Estás diciendo que eliges llenar tu alma con lo que importa de verdad, que eliges mantener tu lámpara encendida aun cuando todo alrededor parezca oscurecerse, que eliges escuchar la voz de Dios por encima de todo ruido. Pero no te detengas ahí. Hay alguien en algún lugar que necesita escuchar lo que tú has escuchado hoy. Comparte este video. Sé un canal de bendición. Sé ese puente entre una vida rota y un Dios que restaura. Y antes de que cierres esta página, quiero hacerte una última pregunta. Una sola, pero que puede cambiarlo todo. ¿Qué carga sigues llevando? ¿Qué peso invisible sigue doblando tu espalda noche tras noche? Porque hoy mismo, el Señor te mira y te dice: entrégame tu carga. Yo ya la llevé en la cruz. No tienes que seguir arrastrándola. No fuiste creado para vivir encadenado al dolor, ni al pasado, ni a la culpa. Hoy es el día de soltarlo. Hoy es el día de comenzar de nuevo. Y ese nuevo camino comienza aquí, comienza ahora, con una declaración simple pero eterna: estoy listo para soltarlo. Si esta palabra ha tocado tu vida, déjame un comentario. Cuéntame qué carga estás dejando hoy en manos del Señor. Dale. Me gusta si tu corazón ha sido encendido
y suscríbete para seguir caminando conmigo y con el Espíritu Santo, porque yo creo en los comienzos y el tuyo puede empezar hoy.